Más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Me agrada saber que me acompañan aquí más cerca de Dios. Hoy compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estas verdades que nos ayudan a crecer y a madurar espiritualmente. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Tormentas y demonios vencidos. Hoy quiero que podamos ver a través de las Escrituras cómo Jesús, con el propósito que llevaba en su corazón, Satanás quiso detener ese propósito y quiso detener la obra de Dios en esta tierra. Pero sabemos que el poder del Espíritu Santo que operaba en Cristo le daba la autoridad para vencer toda obra de tinieblas. Así como en esta escritura que vamos a ver a continuación, en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35, dice la escritura: aquel día cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ahora, cuando Jesús expresa a sus discípulos que necesitaba o tenía la urgencia y la necesidad de ir al otro lado, era porque llevaba un propósito definido: pasar el mar de Galilea para poder encontrarse con un hombre que estaba totalmente atado y poseído por demonios y que necesitaba el poder liberador de Dios en su vida. Aquí vemos entonces cómo Jesús lleva un propósito definido juntamente con sus discípulos, pero cuando les dice pasemos al otro lado, podemos ver en el versículo 37 que dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y al mar, diciendo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué tienen tanto temor? Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, aquí estamos viendo el poder sobrenatural de Dios en la naturaleza. Y vemos cómo Dios manifiesta su poder, ¿verdad?, en medio de una gran tempestad. Ahora, cuando Jesús se encuentra en medio de la tempestad, dice la palabra que él dormía, estaba cansado, agotado, un día fuerte de trabajo, sanando, liberando, predicando la palabra. Así que cuando él iba hacia el otro lado con sus discípulos con un propósito definido, dice la escritura que se levanta una gran tempestad. Esa tempestad no era otra cosa que el enemigo tratando de detener la obra de Dios en ese momento. Y sabes, cuando tú tienes planes en tu vida, cuando tú tienes planes con tu familia, en tu hogar, en tu negocio, con tu ministerio, cuando tú tienes planes y un propósito definido y un norte al cual te diriges, tempestades grandes, fuertes y de dimensiones que nunca has visto se podrán levantar contra ti. Satanás no va a querer que tú pases al otro lado, que tú llegues al lugar donde Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. El enemigo no va a querer que bajo ninguna circunstancia tú puedas llegar al lugar donde está el poder de Dios manifestado en ese momento, en ese lugar. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo los discípulos empiezan a angustiarse y a decirle: Señor, ¿por qué no te das cuenta que nos vamos a hundir, que nuestra barca se va a hundir, que estamos a punto de ser ahogados por esta fuerte ola y esta gran tormenta? Pero Jesús, en la apacividad de la noche, en la apacividad de su espíritu, solamente se levanta y declara una palabra sobre esa tormenta, sobre esa tempestad, y le dice: calla, enmudece. Inmediatamente dice la palabra que los vientos cesaron y que las olas dejaron de irrumpir en la barca. Ahora nos damos cuenta de algo muy importante, y es que mientras Jesús estuviese en la barca, no
existía la mínima posibilidad que esa barca se hundiera, que esa barca llegara al fondo del mar de Galilea, simplemente porque Dios estaba allí. Y quiero que sepas que aunque sientas que ese lugar donde estás se hunde, que tu familia se hunde, que tu negocio se hunde, que tu vida se hunde a causa de la prueba, de la circunstancia, de la tormenta que estés atravesando, si el Señor está contigo, y quiero repetírtelo, si el Señor está contigo, no debes tener ningún temor de quedar avergonzado. No debe existir la mínima intención de duda en tu corazón, de pensar que Dios permitirá que te hundas en ese problema, en esa situación que estás viviendo. Él no va a permitir que tu hogar se hunda, porque Él peleará contra ese viento, peleará contra esa tormenta, peleará contra ese problema que se ha levantado, contra ese gigante que se ha levantado. Tenemos al Dios de lo imposible, tenemos al Dios que va con nosotros en ese camino rumbo al otro lado, rumbo al lugar donde Dios manifestará su poder y su gloria. Y sabe, una de las cosas que me impactan es que el Señor le dice a sus discípulos: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Por qué tienen tanto temor? ¿Por qué hay tanto miedo en ustedes? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no creen en mí? ¿Acaso no han visto los milagros que he hecho? El poder sobrenatural que hay y que emana de mí. Y creo que una de las cosas por las cuales se levantó esta tormenta y que Jesús permitió que se levantara la tormenta era para que ellos supieran que Dios tiene control aún de las cosas de la naturaleza, aún de las cosas que parece que se salen del control de las manos de los hombres. Allí está el control absoluto, total de Dios en esas circunstancias. Y mire, Dios usó esa tormenta para demostrarle a los discípulos no solamente el poder de Dios, sino también la falta de fe, de confianza y de convicción que ellos necesitaban aún en sus corazones tener acerca de quién era Jesús, de quién era el Hijo de Dios, con quién estaban. Porque cuando ellos notan que en la pasividad de Jesús y le dice al mar y a la tormenta: calla y enmudece, todos quedaron realmente sorprendidos al punto de referirse hacia Jesús y decir: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero que sepas que tu problema obedecerá la voz de tu Dios en este día. Que esa dificultad, que esa montaña que se ha parado delante de ti, que se llama tal vez deuda, que se llama divorcio, que se llama droga, que se llama angustia, que se llama depresión. Esa montaña, dice la palabra, que va a escuchar la voz de Dios y retrocederá de tu vida. Tú vas a ver la mano de Dios en toda circunstancia de tu vida cuando tú confías y declaras la Escritura y confías plenamente en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, cuando esa tormenta cesa, dice la palabra que ellos tienen la forma de llegar hasta el otro lado. Y cuando llegan al otro lado, simplemente Satanás no deseaba ver a Jesús al otro lado del mar, porque en ese lugar tenía a un hombre cautivo, tenía un hombre que realmente llevaba una vida miserable, una vida que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Cuando yo leo la historia de este hombre, me da dolor en mi corazón saber que cuántos años tal vez este hombre duró en estas condiciones, cuánto tuvo que sufrir, cuánto tuvo que vivir este hombre en medio de la situación en que se encontraba, atado por espíritus inmundos que le produjeron una locura, que lo volvieron demente, loco, lo volvieron realmente con una mente totalmente insana. Y vemos la misericordia de Dios y vemos a Jesús atravesando un mar únicamente para encontrarse con este hombre que tal vez por mucho tiempo
tiempo perdió toda esperanza de volver a tener la normalidad del mundo en su vida. Tal vez ya había perdido la esperanza de ser alguien en la vida, de ser una persona, por así llamarlo, normal en esta vida. Pero cuando Jesús atraviesa el mar, vence la tormenta y llega donde está este hombre, es allí donde vemos en Marcos capítulo 5, versículo 2, y dice: y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces, dice la Escritura, que muchas veces había desmenuzado y hecho pedazos los grillos y las cadenas, y que nadie le podía dominar. Y siempre dice la Escritura que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y se hería con piedras. Ahora vemos la condición de este hombre. Ahora vemos cómo este hombre realmente está totalmente atado por esa fuerza espiritual de maldad. Me pregunto, ¿cuántas personas hoy en día están atados con esos espíritus que operan en sus vidas? Con espíritus inmundos que están oprimiéndolos, que están totalmente atando su economía, atando su estado de ánimo, sus decisiones, su voluntad. Son personas que viven deprimidas, que viven atados a la soledad, a la amargura, a la tristeza. Tienen cadenas de dolor en su alma, tienen cadenas de falta de perdón en su corazón, tienen cadenas de dureza, de rigidez, tienen cadenas que realmente están atándolos, y que nada de lo que hacen produce ni les sale bien. Si tú hoy, en medio de toda esta descripción, porque cuando la palabra dice que era un hombre que estaba encadenado, que vivía en los sepulcros, que vivía entre los muertos, y mira lo que dice la Escritura: era un hombre con un espíritu inmundo. Significa que él no tenía voluntad, que él no tenía poder decisivo en su vida, porque toda su voluntad, todas sus decisiones estaban completamente atadas por el enemigo, estaban completamente atadas por Satanás. Y era un hombre que quería hacer cosas, pero no podía. Tenía sueños, pero no podían ser realizados. Tenía metas, pero nunca las podía alcanzar, porque simplemente estaba atado. Y esas ataduras lo que hacen en la vida de los seres humanos es detener su progreso. Es detener su progreso. Es no permitirle al hombre poder ser quien ellos quieren ser, ni siquiera lo que Dios quiere que sean. Pero a pesar de estas cosas, este hombre tenía otra característica muy importante, y es que él vivía en las tumbas de los muertos en un cementerio. ¿Cuál sería la condición de este hombre? ¿Cuál sería el dolor de su familia al saber que tal vez el hijo o el papá o el hermano vivían juntamente con los muertos? Porque así como él vivía con los muertos, así estaba su alma totalmente muerta. Así estaba él espiritualmente, totalmente muerto, sin Dios, vacío, con muchos anhelos que no podía cumplir, porque simplemente su vida era una vida atada a la muerte. Y vemos entonces que él no tenía sino soledad en su alma. No había más que soledad. Y muchas personas hoy en día caminan, se ríen, conversan, tienen amistades, pero por dentro están llenos de soledad, están llenos de amargura, están llenos de dolor, están llenos de tristeza. Pero cuando Jesús pasó al otro lado, cuando Jesús venció esa tormenta, Él solamente tenía un propósito, y solamente sus ojos estaban fijos en una sola cosa.
y era salvar la vida de ese hombre que estaba realmente cautivo y realmente atado. Y hoy quiero que tú sepas, sin importar en qué condición te encuentras, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo y vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él vino para romper la atadura que está atando tu hogar. Él vino para que tu hogar sea un hogar feliz. Él murió en la cruz para que tú tengas una economía estable, para que tú tengas paz en tu corazón y en tu mente, para que tú vivas una vida, como dice la Escritura, de abundancia. Jesús pasó al otro lado para encontrarse con un hombre que vivió una vida miserable, una vida que ninguno de nosotros jamás quisiéramos vivir ni quisiéramos experimentar. Pero Jesús tuvo tanta misericordia, Jesús tuvo tanto dolor en su corazón cuando escuchaba los alaridos de este hombre gimiendo misericordia en su interior. Y tal vez Jesús, desde donde quiera que él se encontraba, él podía escuchar el dolor de este hombre. Él podía sentir su soledad, su angustia. Él podía sentir lo miserable que era su vida. Y es allí donde él dice: vamos al otro lado, que tengo una misión que cumplir. Y cuando él ve a este hombre que ni siquiera las cadenas podían sostenerlos, y sabe, esas cadenas que atan la vida de las personas no les permite vivir en la bendición de Dios. Esas cadenas significan el deseo de que ellos tienen de la voluntad de Dios, pero que no pueden alcanzar a Dios a causa de cada atadura en su alma. Y hoy quiero que tú puedas ver que hay personas que se hacen daño porque dice que él se hería con las piedras y se hacía daño. Él buscaba matarse porque el dolor de él era tan grande, tan profundo, que lo único que quería era no seguir existiendo. Y a pesar que se hería con piedras y se hería de muchas maneras, no moría. Pero era porque Dios tenía un propósito con él. Y tal vez tú que me estás viendo, tal vez tú que intentaste quitarte la vida y fue fallido tu intento, porque Dios tiene un propósito contigo, porque Dios quiere darte una vida de bendición, un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de grandes logros, de grandes éxitos, de grandes triunfos, pero ante todo una vida llena del Espíritu Santo, llena de amor, llena de paz, llena de gozo, llena de mucha alegría que sé que le hace falta a tu vida. Por eso ese hombre se hacía daño, como muchas personas hoy buscan refugiarse tal vez en el alcohol, y no les importa que ya su hígado se esté destruyendo a causa de las bebidas alcohólicas. Tal vez se involucran en las drogas y dicen: yo me voy a refugiar en esta tumba de las drogas, no sabiendo que su cuerpo se está destruyendo y que solamente hay alguien que los puede liberar. Otros tal vez se hunden dentro de los vicios, otros dentro de tantas cosas que dañan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida. Pero quiero que sepas que cuando Jesús pasó al otro lado, él inmediatamente miró a este hombre con misericordia. Y es la hora cuando Jesús le dice a ese espíritu, que era una legión de muchos demonios que lo ataban, y le dice: sal fuera, déjalo libre, este es mi hijo, yo tengo un plan para su vida, yo tengo un propósito con su vida, tú no lo vas a destruir, tú no lo vas a derribar, tú no lo vas a seguir hundiendo, tú no lo vas a seguir engañando ni destruyendo, porque yo pagué un precio por él en la cruz. Y es allí donde
donde este hombre que duró tantos años atados en cadena fue completamente liberado por el poder de Dios. Fue completamente sanado y liberado. Y dice la Escritura que Jesús le dijo: no quiero que me sigas, quiero que te vayas a tu casa, quiero que le muestres a tu familia lo que yo he hecho por ti, quiero que disfrutes en tu casa con los tuyos los años que pasaste en la miseria, en el desierto, en la soledad, en el dolor. Quiero que ahora vayas y disfrutes con los tuyos los años que perdiste en el sepulcro de los muertos. Y hoy te dice el Señor: hoy te hago disfrutar con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Hoy te hago disfrutar todos esos años donde Satanás te tuvo en miseria, donde el enemigo te tuvo atado y te tuvo realmente encadenado en cadenas de miseria, de dolor, de amargura, de fracaso. Hoy el Señor te hace libre de todas esas fortalezas espirituales y te dice: te hago libre para que disfrutes la vida que yo te doy, para que disfrutes la vida en abundancia que yo te ofrezco, pero que la disfrutes en el temor del Señor, que la disfrutes en el reino de los cielos, con amor, con paz, con gozo. Y ante todo, el Señor quitará de ti esos años donde viviste tanta miseria, tanta destrucción, y te hará libre, completamente libre, viendo la gloria de Dios en tu vida. Hoy no sé qué más decirte acerca de ese poder sobrenatural de Dios para liberar. Hoy tú lo sabes. Jesús tiene poder no solamente sobre la naturaleza, tiene poder sobre Satanás y los demonios. Y lo demostró liberando a este cautivo que Satanás tenía en sus garras, destruido completamente en la miseria. Pero también quiero que sepas que este es tu día. Es el día de tu liberación. Es el día de tu salvación. Es el día donde Dios quiere sacarte de esa tumba donde te encuentras. Dios quiere romper esas cadenas, esas ataduras. Tal vez estás siendo atado por la brujería, por la hechicería. Tal vez estás siendo atado por palabras de maldición. Tal vez tu vida está estancada, te sientes fracasado, sientes que no puedes lograr tus objetivos ni tus metas. Hoy es tu día. Hoy es el día de clamar a Dios por un milagro, de clamar a Dios para que toda cadena se rompa de tu vida. Y antes de orar, quiero que todos aquellos que hoy me están viendo y que no han conocido a ese Dios de poder y no lo han recibido en su corazón, puedas recibirlo. ¿Sabes? Cuando el endemoniado gadareno se encuentra frente a Jesús, lo primero que le dice es: ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Porque cuando Jesús se aparece en la vida de una persona, todo demonio retrocede y huye y no tiene poder para seguir atando y ocupando ese lugar que Jesús hace libre. Por eso hoy te invito a que recibas al Señor en tu corazón y le digas: Señor Jesús, te abro mi corazón. Te pido que entres en Él y te conviertas en el Salvador de mi vida. Señor, yo te necesito. Necesito de la salvación. Necesito de la liberación. Hoy te confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador y que moriste en la cruz del Calvario para darme, Señor, vida y vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo, Señor, del libro de la muerte, y hazme un hombre lleno de la gracia, del poder y del favor de Dios sobre mi vida.
Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Y ahora oro, Señor, para que en el nombre de Jesús se rompa toda atadura y todo yugo de opresión. Para que en esta hora, Dios Todopoderoso, haya libertad de toda cadena de depresión, de toda cadena de soledad, de toda cadena de tristeza. Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús toda obra del diablo que ha producido dolor en el alma de esa persona, de toda herida, Señor, sentimental, de todo resentimiento, de toda amargura, de toda falta de perdón. Que en esta hora sean libres de esas ataduras de opresión que no les permiten ver tu gloria en su vida. Señor, reprendo ahora mismo todo deseo de muerte y de suicidio de esas personas que me ven. Señor, aquella persona, Padre, que ha intentado suicidarse, reprendo ese demonio que quiere que se haga daño para destruir su alma por la eternidad. Señor, que en esta hora, por el poder del Espíritu Santo, sean libres, Señor, de toda brujería, de toda hechicería, de todo bebedizo, de todo altar, Señor, en contra de estas personas. Reprendo, Señor, toda oración contraria. Reprendo toda maldición lanzada contra esas vidas y contra su familia, contra sus hijos, contra su economía. Reprendo, Señor, todo demonio de destrucción, de división, de contienda, de pelea, de destrucción, Señor, en el hogar. Reprendo todo demonio que quiera arruinarlos, que quiere destruirlos, que quiere dañarlos. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy proclamo libertad, Señor, sobre toda cadena de pecado, sobre toda cadena de pecados ocultos, sobre toda cadena de pecados sensuales, sobre toda cadena de pecados generacionales, sobre todo adulterio, sobre todo divorcio. Quebranto esas cadenas, esas ataduras, quebranto esas ligaduras y esos yugos, y en esta hora libero en el nombre de Jesús a todo aquel que esté atado en jaulas y en vendas espirituales, Señor, para que sean libres y puedan ver el poder de tu gloria. Te doy gracias, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz les declaró sanidad, les declaró libertad y les declaró medicina a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo y te doy gracias, porque sé que tú tocas cada corazón y cada vida de esas personas que están allí conectadas, y que el poder del Espíritu Santo obra sanidad, liberación, restauración. Y hoy proclamo, Señor, que aquellos años de miseria, de dolor, de amargura y de tristeza, tú los cambias por una nueva temporada, una temporada donde disfrutarán la bendición de Dios, la paz de Dios, la bondad de Dios con toda su familia, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima emisión de Más Cerca de Dios.